Mis hermanos, muy buenos días. Gracias a nuestro Dios nos permite ahora, hermanos, ¿qué creen? Pues iniciar un nuevo mes. Ya estamos en el mes de octubre. Hoy es domingo 4 de octubre del 2020. Bendito sea el Señor, hermanos. Aún con esta situación de seguir con la pandemia, Dios nos permite, hermanos, seguir dando honra y gloria a su santo nombre. Y a través de estos medios en línea, hermano, no sé cómo se llaman tantos medios que hay ahora para comunicarse, Dios nos permite tener nuestras clases de escuela bíblica dominical. Yo quiero invitarles, hermanos, antes de comenzar, a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Las gracias, Señor, te damos, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque siempre, oh Dios, tú estás a nuestro lado. Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, porque nos permites, oh Dios, continuar viendo estos mandamientos que tú dejaste escritos en este libro de Éxodo, Señor. Y, Señor, te rogamos que nosotros, Señor, seamos fieles a ellos, que aun cuando estamos en el tiempo, Señor, del nuevo pacto contigo, con nuestro Señor Jesucristo, Señor, la Biblia es vigente desde un principio hasta el final. Y nosotros, oh Dios, sabemos que tú dijiste que no viniste a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y así nosotros debemos de hacerlo, Señor. Te ruego, Dios, nos des bendición, cures heridas, Señor, de enfermedad, Señor, pero también, Señor, heridas emocionales, heridas de todo tipo, Señor, para que podamos vivir en paz y podamos, Señor, tener esa paz tuya en nuestros corazones. Señor, gracias, Señor, nuevamente en Cristo Jesús te lo agradecemos, oh Dios. Amén. Mis hermanos, el día de hoy nos corresponde ver el séptimo mandamiento o séptima palabra que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, que nos dice, no cometerás adulterio. El título de nuestra lección es, honra el matrimonio, honra el matrimonio. No cometerás adulterio. Aquí, hermanos, nuestro Dios resalta el valor del matrimonio. Cuando Él dice, no cometerás adulterio, Él está resaltando el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto de fidelidad física y anímica entre un hombre y una mujer. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. El debilitamiento del matrimonio afecta directamente a los hijos y por lo mismo a la sociedad en que vivimos. Solo los matrimonios centrados en Dios y en su palabra proveen el ambiente propicio, para criar a los hijos. Este mandamiento, hermanos, de no cometerás adulterio, salvaguarda la unidad de la familia. El adulterio se define como la relación sexual voluntaria entre una persona casada, sea hombre o sea mujer, con una persona que no es su cónyuge. Este acto de adulterio vulnera el pacto matrimonial y por lo mismo rompe la unidad sagrada y constituida por Dios con las consecuencias negativas que tal acto trae consigo. Quiero invitarles a que vayamos directamente a este versículo y veamos la primera parte de esta lección, honra el matrimonio. Número 1, no cometiendo adulterio. Éxodo 20, 14. Hermanos, en el jardín del Edén se estableció el pacto matrimonial entre Adán y Eva. Nuestro Dios le hizo ayuda idónea a Adán. Para Adán, Eva no era inferior a él, sino era la ayuda idónea que él necesitaba. Él dijo,
Génesis 2:23. Esto, Eva, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Recordemos que Adán tuvo a Eva, o Eva fue formada de una de las costillas de Adán para cuidarla. Era su ayuda idónea. Esta relación, hermanos, entre Adán y Eva fue institucionalizada, fue legalizada por nuestro Señor. Y así, esta unión entre Adán y Eva se convirtió en una célula social. El Señor nuestro Dios nos dejó establecido Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa unión, hermanos, ante los ojos de Dios, se vuelve fundamental, indisoluble e inquebrantable para toda la vida. Pero el adulterio, esa unión voluntaria entre un casado con una persona que no es su cónyuge, viola la unión que nuestro Dios constituyó. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6:16. 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El acto sexual, hermanos, es un hecho complejo y espiritual en el que se fusionan dos personas en una, como debe ser el matrimonio. El Señor Jesús despreció en gran manera el adulterio, pues Él lo usó al referirse a la infidelidad de Israel al irse tras de dioses ajenos. Jeremías 5:7. Y condenó su práctica, la práctica del adulterio, con la muerte. Levítico 5:7. Además de que causaría un desastre social y natural, como lo dice Oseas 4, del 1 al 11. Qué bendición tenemos hoy en día de tener esta palabra de nuestro Dios. Si usted o yo hemos adulterado, y déjeme decirle que lo vamos a ver un poco más adelante, adulterar lo podemos hacer de otra manera también. Y de una forma u otra pecamos. Como en la clase anterior vimos, no matarás. No únicamente es quitar la vida. No, sino cuando nos enojamos, cuando maltratamos. Hay muchas maneras en que podemos quitar la vida. Y nosotros aquí, el Señor Jesús, vuelvo a decir, relacionó el adulterio con la infidelidad que su pueblo tuvo al irse tras de dioses ajenos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y pidamos perdón a Dios si hemos caído en pecado de infidelidad. Oremos al Señor y pidámosle perdón y pongámonos a cuentas con Él. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en relación a este mandamiento? Dice Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa, gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor
recréate siempre. Proverbios 6:32 nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pablo escribe a los Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, todo pecado sexual está prohibido por este sexto mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, son palabras del Señor Jesucristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Algo de lo que yo les mencionaba. El adulterio no es únicamente con el acto físico, sino, como dice el Señor, quien mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Pedro nos escribe y nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Segunda de Pedro 2:14. Hermanos, ¿cuánto necesita el hombre? Yo creo que este es uno de los pecados que más se cometen, de los mandamientos que más se están cometiendo, hermanos, que no se obedecen. Y tanto en hombres como en mujeres. En el adulterio, en el caso de adulterio, si usted se recuerda aquel caso escrito en la palabra de nuestro Dios de aquella mujer que fue encontrada en adulterio y que según la ley debe ser apedreada, muerta por apedreamiento, entonces encontramos cómo el Señor Jesús tuvo misericordia de ella. Y al final le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se habían ido. Y él le dice, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Ese es lo que el Señor quiere. Que reconozcamos nuestro pecado y veamos el gran amor de Dios y no pequemos más. Yo siempre he dicho, ¿y dónde está el hombre? Porque ese hombre también estaba en pecado. Pero hermanos, aquí vemos el gran amor de Dios, que cuando aún usted o yo hayamos cometido este pecado, ya sea de mirar a alguien y codiciar, o haber incluso llevado el acto de adulterio, Dios tiene misericordia de nosotros. No permitamos, como dice el apóstol Pedro, que nuestros ojos estén llenos de adulterio. Yo he escuchado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el asunto de ver, no pecas cuando vemos la primera vez, sino cuando nos volteamos para ver lo que no debíamos de haber visto. Hermanos, quiere el Señor que nos bendiga a no pecar, a no transgredir este séptimo mandamiento. Hermanos, en el segundo punto del día de hoy, en honrar el matrimonio, hemos de hacerlo cuidándonos de no ser ociosos. Cuidado con la ociosidad, hermanos. En este caso vamos a ver la lectura que tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Les invito a abrir sus Biblias. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver una historia muy conocida, hermanos, y es una historia del rey David, que conocemos cómo llegó David a adulterar con Betsabé. Un gran pecado
del que luego el profeta Natán le hace un llamado al rey David. ¿Sí? Quiero que veamos segundo libro de Samuel, capítulo 11, y leamos solo los versículos del 1 al 3, que nos dicen: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, vamos a dejar hasta ahí. Quiero que veamos rápidamente cómo estaba el reinado de David en este momento de esta lectura. En primer lugar, hermano, déjeme decirle que el arca de Jehová estaba en Jerusalén. ¿Qué representaba tener el arca? Pues la misma presencia de Dios. Segundo de Samuel 6:17. En segundo lugar, el Señor se había comprometido con David. Tenía un compromiso nuestro Dios con David. Esto lo encontramos segundo Samuel 7, 8 al 11. ¿Qué más encontramos de este momento del rey David en su reinado? En tercer lugar, David se había extendido y sus enemigos habían sido juzgados. Capítulo 8, 1 al 13 de este segundo libro. ¿Qué más encontramos? Pues encontramos que había paz en Israel. Capítulo 10, versículo 19 de este segundo libro. ¿Qué más encontramos? Pues que David administraba con justicia y equidad en su reinado. Segundo Samuel 8:15. Cuidado, mis hermanos, con el éxito. Tengamos mucho cuidado. No se relaje. O como escuchamos hace tiempo, mucho ojo, hermanos, mucho ojo. No baje la guardia. David estaba en un estilo de vida descuidado y relajado. Descuidó sus deberes reales y al descuidar los deberes reales, todo se podría caer como cayó. En el versículo 1 encontramos: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Debió haber salido David a la guerra. Así dice la Biblia. ¿Pero qué hizo David? Pues él envió a sus súbditos, a Joab, a sus siervos, y les fue bien, porque destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab. Pero el final del versículo 1 dice: David se quedó en Jerusalén. Por eso mencioné ahorita, David se descuidó. Salen los reyes a la guerra, pero él no salió. Los siervos de David y su ejército destruyeron, sitiaron, pero él se quedó. Lo relajado y lo ocioso, hermanos, lo vemos cuando dice aquí que él se levantó de su lecho, o sea, estaba descansando plácidamente. Él estaba tranquilo. Bueno, no había televisión, si no estaría viendo la televisión ahí con las manos acá atrás. Pero dice la Escritura que se levantó de su lecho y tanto era su ociosidad. Quizás anhelaba andar allá mejor en la guerra, pero no. Pues se puso a pasearse ahí en su terrado, en su terraza, viendo quizás su reino,
Y mientras que él miraba su reinado, ¿dónde estaba su ejército? Pues allá luchando, peleando, unos muriendo. Hermanos, la indiferencia y la autogratificación. Yo puse aquí indiferencia más autogratificación. Igual. ¿Igual a qué? A no tener dominio propio. En ese terrado, en ese caminar por su terraza, pues resulta que David pone sus ojos en una mujer que se estaba bañando. Claro es que esa mujer no pensó en bañarse esa hora, porque esa hora estaba el rey David paseando en su terraza. No. Ella debió haber tomado sus precauciones, pero del ángulo de David no. Dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. Esta mujer se llamaba Betsabé y era muy hermosa. Ante la belleza de Betsabé y en la condición egoísta de los placeres en David, David cayó en la trampa, pero no en la trampa de Betsabé, sino en la trampa de él mismo. Usted y yo sabemos hoy en día, según la palabra de nuestro Dios, primera epístola de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. David no tenía nada más que hacer. Estaba relajado. Y ese relajamiento, esa ociosidad de David, le llevó a ser tentado por el diablo. Hermanos, dice la escritura, sed sobrios y velad. Después vamos a ver que huyamos. Lo que David debió haber hecho es: ya me tocó ver a esa mujer, me tocó verla, pero mire, inmediatamente volteése a otro lugar. No pecó cuando la vio, sino que prosiguió viéndola, admirándola. Y cuidado que digamos que solo estoy admirando la belleza de esta mujer. No, hermanos, cuidado, porque eso entra por aquí y se va para allá y hace que sigamos trabajando nuestra mente. Cuidado con la curiosidad, hermanos. Betsabé no se estaba exhibiendo descaradamente al bañarse. El rey fue desobediente a la ley de Dios. Desobedeció. Se dio el permiso de seguir viéndola. Y ahora sí, como decía una hermana, la segunda mirada es la que nos perjudica, es donde pecamos. Se dejó tentar. Dio pasos además para tomarla. Hermanos, hoy más que nunca tengamos cuidado. La desnudez y la sensualidad nos invaden a través de todas las redes sociales, medios de comunicación, en los medios televisivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos lo que hizo Job? ¿Se acuerda de Job? Perdón. ¿Por qué no usamos lo que dice Job? Job nos dice en el capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Vuelvo a repetir lo que dice Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios nos ha dado la bendición de tener 5 sentidos que nos ayudan mucho para desenvolvernos. Pero tengamos cuidado cuando los usamos.
Dios nos perdone cuando hacemos un mal uso de ellos, cuando miramos lo que oímos. Pero déjenme pasar mejor al tercer punto y hacer mención de ellos. El tercer punto, hermanos, es que si usted y yo hemos de honrar el matrimonio, honrémoslo huyendo de la tentación. Segundo libro de Samuel, del mismo capítulo 3 al versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Cuando David preguntó por aquella mujer que se estaba bañando, le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Este tercer punto decía, le he puesto por título, huyendo de la tentación. ¿Cómo huir de la tentación? ¿Cómo huir de la tentación de este mandamiento? Cierre sus ojos, hermanos. No mire más lo que no debía de haberse mirado. Le tocó mirarlo, pero cierre sus ojos y no vuelva a ver. Cierre su oído cuando se trate de usar el oído. Cierre su oído y no escuche lo que no debe de oír o no debió de haber oído. Ore al Señor y suplique para que cuando vio la primera vez no vuelva a ver por segunda vez. No haga uso de la segunda mirada. Obedezca a lo que la palabra de Dios dice. No cometerás adulterio. Pida perdón al Señor. Él se lo va a conceder. Recuerde que Él perdonó a aquella mujer encontrada en adulterio. Ni yo te condeno, pero no peques más. Aléjese de la tentación. ¿Se acuerda qué hizo José con la esposa de Potifar? Salió huyendo. Él estaba muy consciente de que pecaría contra Dios. Y contra el jefe de aquel hogar, contra el marido de esta mujer. El Señor Jesucristo nos dejó escrito, pero yo os digo, qué maravillosa palabras de Cristo encontramos, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vuelvo a repetir lo que dice esta escritura. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. José, si vemos la historia de José, la Biblia nos dice que ya a esta mujer, la esposa de Potifar, se le había insinuado. Y cuando esta mujer ideó un plan para quedarse sola con José, José huye. Es muy común escuchar un dicho popular, y hace muchos años yo lo escuché de un joven cristiano, decir, ¿a quién le dan pan que llore? Pues mis hermanos, cuidado con ese pan, porque no es el suyo. José huyó del pecado. Génesis capítulo 39, versículo 12.
Hermanos, la mirada disimulada de David tuvo nombre y tuvo apellido. Betsabé era una mujer casada y él sabía que no debería de tener una relación con ella. Pero él ya la había mirado. Él ya la había codiciado. Y la había codiciado en su corazón. Betsabé era mujer de uno de sus siervos. Un siervo muy valiente, muy fiel a él. Y la historia, pues usted la puede conocer completita en este capítulo 11 de segundo libro de Samuel, capítulo 11. Pero también puede ver el capítulo 12 de la parábola que el profeta Natán le da a David. Nada de esto, de que fuera esposa de su siervo y que su siervo anduviera peleando allá donde él tenía que haber andado. Nada de eso lo hizo cambiar a David. La lascivia lo hizo perder el respeto por Dios, porque David había sido puesto por Dios como rey de Israel. David conocía lo que la ley de Jehová decía. David no respetó a Dios lo que le había dicho en sus mandamientos. Y no dio honra al matrimonio entre Betsabé y Urías. Además encontramos en esta historia triste, donde David no da honra al matrimonio, encontramos a un David que deseó a Betsabé sin el menor pudor y en presencia de todos sus siervos. Porque él preguntó, ¿quién es esa mujer? Ellos le dijeron, es Betsabé, de Urías. Y él dijo, tráiganmela. Sus siervos lo vieron. Los contaminó con su ejemplo pecaminoso. Y a sabiendas de las consecuencias, lo hizo. Muchas oportunidades le dio Dios a David, pero no las aprovechó. Mi hermano, mi hermana, usted y yo podemos tener esa tentación, pero sea valiente como lo fue José. Dios siempre está llamando a nuestra vida para no caer. Quiero invitarle a leer lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versículo 27, 28 y 29, que dice de la siguiente manera. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Dios les bendiga, mis hermanos, y que usted y yo seamos obedientes a los mandamientos de nuestro Dios. Y en este caso, honrando el matrimonio de este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Le invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos, Señor, ante tu presencia, porque solo tú eres digno de llegar ante ti, Señor. Y lo hacemos, Padre Santo, implorando, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Si hay alguna falta de adulterio, Señor, tú nos des bendición. Fortalece nuestro espíritu, nuestra mente, y que estemos siempre velando, como dice tu palabra, Señor, para no caer en tentación, y que huyamos de la tentación. Ten misericordia, Señor, y que seamos hombres y mujeres que cumplamos con los mandamientos que tú nos has dejado establecidos. Una vez más, oh Dios, te ruego,
porque bendigas tu pueblo, Señor, bendigas tu iglesia, bendigas, Padre Santo, esta situación de pandemia aún, Señor. Y esos pronósticos no tan halagadores, Señor, que escuchamos, Padre, al venirse el cambio de clima, Señor. Ten misericordia, Señor, y sé tú nuestro guardador, nuestro cuidador, nuestro sustentador. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Dios, y te suplico todo esto, Señor. Amén. Mis hermanos, les invito a estudiar para la próxima clase, que es honra las relaciones. Vamos a ver los últimos mandamientos, los últimos 3. Están en Éxodo 20, del 15 al 17, y vamos a ver el Salmo 37, del 1 al 6. Les invito, hermanos, a estudiar esto. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Próximo domingo.